un like y todos los que vean este video serán bendecidos. En el nombre de Jesús, quien les habla el pastor y profeta Francisco Silva y mi amada esposa, la mujer de mi pacto, una bella mujer, la profeta Camila. ¿Amén? Es importante que usted pueda honrar a su esposa y pueda levantar el ministerio de su esposa, siempre. Cuando usted vaya claramente, que a veces no dan como ganas de hacerlo, porque hay personas que no están en ese mover junto con su esposa, entonces están separaditos. Pero siempre den una palabra de aliento a su esposo, su esposa, y aunque no se congregue, ámele, respétele, ore por esa persona para que Cristo prontamente pueda hacer una obra en él. Yo tengo la bendición de poder servir junto a mis hijos. Hoy Francisco anda lesionado de un dedo, por eso no va a poder tocar piano, pero realmente es importante que todos sirvamos. Acá Abraham sirve con nosotros, Dante, mi esposa, la pastora y profeta, sirve con nosotros, y la verdad es que yo estoy contento porque es una muy grande bendición, ¿no? Vamos a la palabra de Dios, Juan 11, verso 1. Juan 11, verso 1. Es una palabra muy conocida, esperamos que tenga un despertar en cada corazón. Amén. Esta semana le invitamos al ayuno congregacional que vamos a tener una semana. Yo le doy gracias a los que se sumaron a la otra semana de ayuno y las oraciones de madrugada que vamos a tener. Pero le doy gracias a Dios por todo, pero creo que hay pocos testimonios de lo que Dios está haciendo con los ayunos. Y también hay personas que no se sumaron, y creo que no es justo, porque es importante que usted lo haga. Cuando yo le mando un mensaje por vía WhatsApp a los hijos, espero que usted me responda y me diga: no puedo, no quiero, no me interesa. Si me interesa, voy a hacerlo y quiero ser bendecido. Cualquiera de esas respuestas es muy válida. Yo voy a respetar a cada uno, pero es importante que usted pueda hacerlo, porque creo que debemos cambiar. Yo a veces le mando respuestas a los hijos por esa y no responden nada. Entonces es importante que usted pueda hacerlo, ¿no? Amén. Y es importante que pueda leer la palabra y poder meditarla. Chile tiene un problema grande. Ahora invirtieron mucho en el puro colegio de mi hijo, invirtieron 5 millones de pesos por un problema nacional que hay de la comprensión de lectura. No hay buena comprensión de lectura en Chile. No hay buena lectura en Chile. Y eso yo le puedo decir porque ¿sabe qué? La gente lee la palabra 20 veces y no entiende nada. Entonces no sé si será porque no quieren entender, no pueden entender, o realmente el Espíritu Santo quiere hacerlo, pero a través de la falta de obediencia el Espíritu Santo no puede operar. No sé. Amén. Amén. Vamos a la lectura en el nombre de Jesús. Amén. Te doy las gracias, Jesús. Amén. Es importante que todo lo que hace el Espíritu Santo es bueno, agradable y perfecto. Amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Amén. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apiedrarte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas?
y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Verso 14. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Didimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Amén. Esta palabra es muy profunda, y espero que ustedes estén muy conectados hoy para poder entenderla. Amén. Amén. Espero y sé que usted va a ser muy bendecido por oír esta palabra, y hay una verdad que se le va a revelar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diga conmigo: la muerte de Lázaro. Lázaro significa el ayudado por Dios. Amén. Entonces Lázaro tiene un significado especial, el ayudado por Dios. ¿Cuántos de aquí pueden decir: yo soy ayudado por Dios? Amén. Amén. Es importante que nosotros podamos saber que Lázaro estaba enfermo. No los habla de qué enfermedad, pero sin embargo estaba muy enfermo este hombre varón llamado Lázaro. Lázaro, hermano de Marta y de María, era uno especial porque era amado por Dios. Amén. Pero es importante que nosotros podamos entender que mucho se habla en contra del ministerio de la mujer. ¿Se ha fijado eso? Entonces los religiosos le hablan contra del ministerio de la mujer, pero yo le quiero decir aquí: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. ¿De quién era la aldea? De María. ¿Por qué dice esto? Porque puede decir de Betania, ¿no? Pero sin embargo, Marta y María tenían un lugar, una vestimenta espiritual que las hacía líderes de ese lugar. ¿Por qué no dice Lázaro estaba enfermo, Lázaro de la aldea de Lázaro? Porque Marta y María eran las que eran especiales con Jesús. Pero sin embargo, cuando la mujer se refiere a Jesús y le dice: Lázaro está enfermo, no le dice así, le dice: Lázaro, aquí cual tú amas. Entonces es importante que cuando estos tres personas estaban cerca de Jesús, amén. Pero hay un amor especial por Lázaro, pero hay un amor también en núcleo de tres. Aquí lo vamos a ver. Entonces, ¿de quién era la aldea? Vemos aquí cómo era la cercanía de ellos con Jesús, y sus vestiduras espirituales eran más que otras. ¿Por qué? Porque al tú estar cerca de la palabra, empaparte de la palabra de Dios, tus vestiduras espirituales se ponen fuertes. Amén. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia y qué es la eclesia? Amén. Es importante. Ahora vamos a ver varias cosas, conceptos, le van a llevar una verdad revelada de cómo tú puedes ver a Jesús. Entonces vemos cómo era la cercanía de ellos con Jesús y su vestidura espiritual. ¿Cuál era la vestidura espiritual de estas mujeres? No habla de Marta primero, sino que habla de María y luego de Marta. Pero no dice, ¿qué dice? Verso 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta. María, y aquí lo hace una aclaración en la escritura, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y se enjugó los pies con sus cabellos. Vemos que la honra provoca que la vestidura de María fue una vestidura especial. Porque María estaba por sobre Marta y por sobre su hermano Lázaro. Entonces le dice que la aldea era de ellos. ¿Por qué dice esto? Porque las vestimentas espirituales, al tener ellos cercanía, confianza con Jesús,
pero nunca dejaron de honrarle. La cercanía hoy en las iglesias, mire, muchas veces el pastor tuyo tiene que irse, o el pastor en alguna iglesia, porque en verdad yo me quedo, pero eso ha provocado que la gente haga una despección del hombre de Dios, porque la gente responde a lo que en verdad la religión que está dentro de ellos responde. Ejemplo, yo me quedo acá y me despido. La gente pasa y me dice, ¿puedo orar por mí? ¿Por qué voy a orar por usted si yo ya oré generalmente? ¿Por qué debería yo orar por alguien si oramos en general por todos? Dice la palabra que los ancianos de la iglesia ponían manos sobre los enfermos, ¿verdad? Pero hoy día hay tanta falta de respeto en las iglesias que si tú le dices, el anciano le va a dar consejería, ¿qué hace la gente? ¿No viene? Le dice, ¿por qué el anciano me va a dar consejería? Si el anciano no está para eso. O sea, espera un poco. Pero los ancianos tienen un cargo, por eso se llaman ancianos. Por eso los diáconos se llaman diáconos. ¿Y qué significa diácono? Servidor de todos. Ahora, cuando tú ves la persona religiosa que carga religión, siempre te va a decir esto: es que el pastor tiene que hacer las clases. Porque ¿a dónde dice la Biblia que el pastor tiene que hacer las clases? Si para eso está el maestro. ¿Dónde dice? Porque creemos nosotros en 5 ministerios. ¿O no? Entonces, ¿quién tiene que hacer las clases? El maestro, no el pastor. ¿Entienden? En este caso, yo tengo una facilidad para eso, pero yo no puedo quedarme en eso porque yo tengo que aprender a delegar y que los ministerios de los hijos crezcan. Entonces, el pastor lo va a hacer todo, no puede ser. Amén. ¿Por qué le digo esto? Para que usted aprenda la mentalidad religiosa y la mentalidad de reino. Esta mujer tenía una cercanía con Jesús, pero nunca dejó de honrarle. Entonces la gente ve al pastor tan cerca que poco menos que creen que son amigos de ellos. Yo no soy su amigo, yo soy su pastor. Si usted no cree que soy su pastor, está en la iglesia equivocada. Si ahí usted no cree que la profeta es su profeta, está en la iglesia equivocada. Tiene que buscarse una iglesia donde crea que esos hombres de Dios primero son hombres de Dios, y luego yo tengo que honrar lo que Cristo designó en ese lugar y lo que Cristo tomó la decisión de poner en ese lugar. ¿Verdad? Entonces ahí se va a producir una cercanía no solamente con Dios, sino que con la iglesia. Porque cuando nosotros nos reunimos acá, se forma lo que es eclesia, que es la palabra. Eclesia es una palabra política que se juntaban los políticos, porque el reino es un reino político, no religioso. Cuando se toman decisiones de Cristo en justicia. Y la justicia para el mundo es la política. La justicia para el reino es Cristo. Voy a volver a repetir. La política para el mundo es política, decisiones. Para nosotros las decisiones las toma Cristo y nosotros nos hacemos uno con Cristo y nos movemos en esas decisiones. Por eso cuando tú caminas bajo una decisión política que no está fundada en la palabra, no tiene discernimiento de la palabra, no tiene el respaldo de la palabra, solamente tiene un respaldo de un ego propio, estás fuera de la política del reino. En otras palabras, va a venir y va a sobrevenir la enfermedad, va a venir y sobrevenir la angustia, va a venir a sobrevenir la depresión, va a venir a sobrevenir el cansancio. Cuando yo me levanto a orar en una forma política del reino, no me canso. ¿Se fijó usted la gente que siempre anda cansada porque está orando mucho? Yo le digo, vaya a acostarse, porque está puro dando pena. Sí, porque yo, no, que estoy cansado, vaya a dormir. Vaya a dormir. ¿Cómo va a estar tan cansado si está sirviendo a Dios? Dice Dios que renueva nuestra fuerza. Entonces, ¿por qué anda tan cansado? ¿Quién le está renovando la fuerza? Nadie. Porque la rebeldía y la soberbia te alejan de la verdadera iglesia. ¿Amén? Es importante que tú puedas entender estos principios, porque cuando nosotros dejamos que otra cosa que no sea la política de Dios, va a venir la política de la religión. Y la política de la religión
siempre, pero siempre va a dejar un espacio abierto a que podamos hacer cualquier cosa. Yo no puedo decir vamos a hacer cualquier cosa. O sea, fijaos, sus pastores dicen mañana vamos a hacer cualquier cosa, no sabemos qué el Espíritu Santo quiere. Si sabemos qué quiere. Yo creo que sé lo que quiere el Espíritu Santo, que tú y tus casas sirvan a Dios y sean salvos. Entonces, ¿sabemos o no? ¿Sabemos por qué murió Cristo? Claro que sabemos, para nuestra salvación y vida eterna. Entonces, al nosotros negar a Cristo, al nosotros negar la salvación y al nosotros negar la iglesia y al negar la honra, negamos las herramientas de los últimos tiempos. Amén, pero yo no quiero hablar de honra en realidad. Esto es algo que voy a tocar así, rápido. Entonces, estas hermanas tenían una cercanía tan fuerte con Jesús que estas hermanas estaban tomando el liderazgo de esa aldea en lo espiritual. Ellas tenían un liderazgo porque era la aldea de ellas. Porque ellas tenían que tener una revelación mayor que otros. ¿Por qué? Porque conversaban con Jesús. Ellas eran cercanas de Jesús. Jesús les decía, vamos a tomar té. Pero ellas sabían que Jesús era Jesús, porque le escuchaba con atención. Yo a veces invito a la gente, antes lo hacía, ya no lo hago. Invitaba a la gente a tomar té, hablaban, se ponían a hablar otra cosa, no le hablaban nada de él. Entonces como que, oiga, por favor, quiero decirle algo, quiero enseñarle. No puedo. Porque yo creo que es como los matrimonios. En el matrimonio está quien quiere estar contigo. El que quiere puede. Y acá en la iglesia va a estar el que quiera estar contigo. Y el que no quiera estar no va a estar. ¿O no? Es simple. Entonces nosotros podemos decir, ¿quién quiere estar en la casa de Dios? Y tú dices, claro, yo sí, yo no, esto. Entonces nosotros vemos que enviaron las hermanas de Lázaro a uno que fue a dar un mensaje. Las hermanas de Lázaro enviaron a un mensajero a hablar a Cristo. Amén. Vamos a ver. Enviaron pues las hermanas para decir, Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Por qué dicen el que ama está enfermo? No dice Lázaro. Podríamos decir varias cosas. Podríamos decir que tiene una relación íntima, sí. Pero también podríamos decir que Lázaro tenía un desorden dentro de él. Pero Jesús lo amaba. Porque no vemos en la escritura que Jesús siguió a Lázaro. O sea, que Lázaro siguió a Jesús. ¿Lo vemos? Luego de la resurrección de Lázaro, está sentado a la mesa. Pero antes de eso, no vemos a Lázaro muy vivo. Pero sin embargo, Jesús lo amaba. Entonces, muchas veces, Jesús te ama, pero va a permitir tu muerte. Estas son predicas que la gente no quiere escuchar, porque la gente quiere que lo bendiga, que el profeta le bendiga, le dé 10 palabras proféticas. ¿Para qué quiere 10 palabras proféticas? Si todavía va a seguir la misma tontera de no creer. Vamos a leer. Verso 3. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Quién estaba enfermo? Pero aquí le dice, ¿quién estaba enfermo? Pero según este verso, ¿quién estaba enfermo? El que Jesús amaba. Las hermanas hacen también un dicho para conmover el corazón de Dios. Ellas se estaban diciéndole a Jesús, he aquí Jesús. Le dijeron, suponga que hayan mandado un telegrama, un fax, un DHL, que llegó con un bolsito donde Jesús y le dice, Jesús, mira esto, te mandaron esto. ¿Qué dijeron? Dice Marta y María, dice María y Marta, que el que ama se está enfermo. ¿Me entienden? Las mujeres mandaron porque ellas tenían pena por la enfermedad de Lázaro. Por eso le dijeron, el que ama se está enfermo. Pero ellas estaban clamando a la misericordia de Dios.
no estaba clamando al propósito de Dios en Lázaro. Por eso no les dice nuestro hermano está enfermo. No, ellas estaban clamando porque la religión clama a la necesidad, pero el reino clama al propósito. Cuando tú ves a una persona religiosa y dices, pastor, oré por mí que estoy delicado de la pierna y no puedo ir a la discoteca a bailar. Pastor, mi esposo está enfermo y no me puede retar enfermo, así que vamos a decirle que se sane para que me rete sano. Porque las mujeres son así. Entonces, cuando el pastor escucha que hay gente que está clamando por el propósito de su esposo, cuando el pastor o el hombre de Dios escucha que tú estás clamando por el propósito de tu hijo, estás clamando por el propósito de tus nietos, estás clamando por el propósito eterno de alguien que tú amas y que tú sabes que Dios ama, pero Él no ama tu necesidad, sino que Él ama el propósito, te ama a ti con un propósito eterno. Y Lázaro era un hombre que tenía un propósito, pero María y Marta estaban clamando por uno que estaba enfermo. Es bueno orar para que usted se sane, claro, pero es mejor orar por el propósito. Por eso usted ve al religioso que siempre va a mentir. Porque eso mi esposa, la profeta, decía, no se suba acá a mentir, por favor. Porque la gente dice cosas y después se va a callar y... Religioso, no mienta. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. ¿Por qué las hermanas de Lázaro decían el que amas y no lo llamaban por su nombre? Sabían la condición de Lázaro, que creía y no había compromiso en él, pero Jesús lo amaba, sin embargo. ¿Sabe que yo creo que hay que hacer tabernáculos para pedirle a Cristo que venga? Cuando usted entienda que la venida de Cristo está cerca, usted se va a dignar a creer en Dios. ¿Sabe que yo conozco muy poca gente que cree en Dios? Pero poquísima. Conozco mucha que se congrega, mucha que diezma, mucho que ofrenda, pero conozco muy poca gente que cree en Dios. De verdad se lo digo, con responsabilidad. Me están grabando, así que después seguramente me van a criticar, pero es cierto. ¿Cómo vamos a creer en Dios y haciendo las mismas del mundo? ¿Cómo vamos a creer en Dios y seguir mintiendo? ¿Cómo vamos a creer en Dios y seguir estafando? ¿Cómo vamos a creer en Dios y seguir murmurando? ¿Cómo vamos a creer en Dios y hacer lo que el mundo hace por excelencia? Satanás es padre de mentira y aquel que miente es hijo de Satanás. Eso dice la Biblia. Y vemos mucha mentira dentro de la iglesia. El que miente se constituye hijo del diablo. Eso dice la Biblia. Porque él es padre de mentira. Es mentiroso desde el principio, ¿no? Entonces ahora vemos cómo esto tiene que tocar la iglesia. Ahora, porque esto es una palabra profética. Ahora, verso 4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad, repita conmigo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cuántos han tenido una enfermedad? ¿Cuántos hemos tenido una enfermedad? Pero acá dice que tuvo una muerte. Entonces es importante que nosotros podamos ver, sentir, percibir que el Espíritu Santo que está acá con nosotros quiere darte una señal de que si tú sigues clamando porque tu hijo tenga plata, sigues clamando para que tu hijo le vaya bien, sigues clamando para que el esposo le vaya bien, sigues clamando porque dice que allá afuera, si tú no tienes salvación, ¿qué tienes? ¿Estás? ¿Qué cosa? Sí, pero dice que estás muerto él. El que no tiene a Cristo en su corazón está muerto él. Entonces, muchos muertos hay en casa. Por eso la palabra dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. O sea, ¿cuántos muertos había en ese? Estaban todos muertos. Porque los muertos entierran a los muertos. ¿Me entiendes? Por eso es importante que tú la decisión que tomes la tomes en el propósito, porque si no ya estás muerto. Por eso hay mucha gente que no camina en el propósito de Dios, sino que camina en sus egos,
Yo quiero ser más que este. Yo quiero tener un mejor auto que este. Yo quiero tener una mejor casa que este. Yo quiero vestirme mejor que el otro. Yo quiero tener una iglesia más grande que este otro. Yo quiero tener mejor audio que el otro. Yo quiero tener esto. Yo quiero tener lo otro. ¿Qué es? Eso es ego. Porque el reino de los cielos debe ser uno que camine para edificar y glorificar a Cristo, no para glorificar al hombre. Amén. Amén. Ahora entonces, vamos a ver. Oyéndolo Jesús, verso 4, vamos a ver la Biblia, dice: oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, ¿qué es? Hay un decreto de Satanás que está sobre Lázaro de muerte. Pero aún cuando hay un decreto de muerte, Cristo puede ser glorificado. Gracias por los que creen, todo, amén. Por eso estoy haciendo reuniones no solo los domingos, porque en verdad que la gente no sé si creen en Dios. Porque yo estoy diciendo algo, entiende, escucha. Hay un decreto sobre tu vida, pero cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, ese decreto va a hacer que Cristo sea glorificado. Amén. Entonces, ¿qué es? La enfermedad traía algo más. Diga, la enfermedad traía algo más. ¿La enfermedad puede traer algo de Dios? No. Pero si Cristo dice sí, sí. Porque la enfermedad es una maldición. Pero cuando Cristo está tratando contigo, puede traer algo más. Porque el verso 4 dice: esta enfermedad no es para muerte. Sin embargo, lo sabía que estaba muerto. Sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué iba a ser glorificado el Hijo de Dios? Por ella. ¿Pero quién es ella? Por la enfermedad. Por la muerte. Por la enfermedad, por la muerte. Muy bien. Entonces, cuando tú estás enfermo, tienes la posibilidad de glorificar a Cristo. Cuando tú estás pasando por una prueba, tienes la posibilidad de glorificar a Cristo. Cuando tú estás pasando por una aflicción, tienes la posibilidad de que Cristo sea glorificado. Pero ¿cuántos decimos eso? Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos creen en Dios. Muchos tienen un discurso aprendido, saben por los textos de la Biblia y creen que creen en Dios. No creen en Dios. Creer en Dios es muy diferente. Creer en Dios no es el Lázaro que escuchaba a Cristo en su casa, en la casa de la hermana, y se sentaba ahí y escuchaba de rebote la palabra. Creer en Dios no es solamente venir a la iglesia y servir. Creer en Dios es depender del reino de los cielos. Eso es muy diferente. ¿Quién dependerá del reino de los cielos? Muy pocos. Por eso vemos mucha gente que se avergüenza de ser cristiano. Tú lo pones en el grupo de sus amistades. Es más, invita a alguien y te aseguro, invita a alguien y la gente que invita a alguien nunca canta. ¿Sabes qué eso? Señor, na, 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 na. Porque se avergüenza. Ahí tú ves la gente, invita a alguien, yo los veo, mire, hijo, yo puedo estar mirando para allá, pero yo sé, conozco la iglesia de pie a cabeza, doy vuelta y sé cuánto va a salir de fe y cuánto va a salir de mugre. Sé, porque soy profeta. Entonces, ¿qué es? Que la gente se avergüenza del Evangelio. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia de Dios. Amén. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque, le digo algo, cuando se juntan los hijos de Dios, cosas suceden. Entonces, nosotros debemos saber que las cosas no son de gratis. Cuando tú tomas que el reino hizo algo por ti gratis, tú estás en un error. Cristo pagó por ti, pagó precio por ti. Por eso muchas veces la gente te llama y dice: ore por mí, voy a salir a chorear y quiero que usted ore por mí para que no me lleven preso. Ahí está el burro orando. No, te vamos a poner una bendición para que no te tomen, para que sigáis traficando y nadie te diga nada. ¿Será eso de Dios? No. Dígame, ¿será eso de Dios? No. Voy a salir a estafar a alguien, te vamos a orar para que nadie te pille. ¿Será eso de Dios? No. Eso es transgredir el amor, transgredir la gracia, transgredir la misericordia, transgredir. Oye, voy a salir a engañar a mi esposa, ¿por qué no oráis por mí para que nadie me pille?
¿Será eso de Dios? No. Seamos, este evangelio del reino es un evangelio muy tajante. Así es, amén. Yo nunca he cambiado en estos 7 años que llevo de pastor. Todas las reuniones he hablado del reino y del Espíritu Santo. Amén. El que me conoce sabe que del día 1 hasta hoy he hablado del reino y del Espíritu Santo, del reino y del Espíritu Santo. Todas las reuniones. Incluso hay años que hice 3 reuniones semanales y las 3 reuniones teníamos revelación, milagros. ¿Me entienden? Yo me he propuesto ser uno de los chilenos que más vea milagros. Porque muchos dicen, Dios va a traer milagros, Johnny, Dios va a traer milagros, anciano Valentino, diácono, anciano, todo. Y los enfermos se van igual enfermos. Entonces, ¿cuándo va a traer milagros? Cuando haya uno que crea Amén. que eso va a ser así. ¿Entiendes? Porque no me caracterizo por predicar un evangelio popular. Sin embargo, me tengo que caracterizar por predicarle lo que Cristo predicó. Y Cristo era tajante. ¿Por qué Zaqueo, que estaba arriba de un sicomoro, le dijo a Jesús, voy a pagar multiplicado lo que debo? Terminaron hablando con Jesús de dinero y dijo que iba a pagar lo que debió. Porque se dio cuenta que el evangelio del reino le dijo, cuando llegue Jesús a mi vida yo no voy a robar más, incluso voy a pagar lo que debo. Ese es el evangelio, por eso Zaqueo fue y le habló de plata. Amén. ¿Por qué no tenemos una iglesia multiplicada? Porque acá se le va a hablar lo que Cristo habló. Amén. Entonces en muchos lugares le hablan suavecito, le hablan para que la gente siga diezmando y siga ofrendando. Pero el diezmo y la ofrenda no te van a salvar, lo que te va a salvar es la gracia de Dios. Amén. Si tú lo haces, tu diezmo y tu ofrenda es por obediencia. Amén. Pero lo más importante siempre es que tú hagas ese principio en obediencia a lo que Cristo dice. Por eso es que mucha gente ha malentendido la gracia de Dios. ¿Sabe usted que en Estados Unidos hay iglesias que dicen que hasta el diablo se va a salvar? Porque Dios tiene gracia. Porque la gracia es tan grande. Por eso es que yo acá, yo le digo a la gente, si es muy conflictiva una persona, porque es una iglesia. Porque ¿cómo va a estar yo? Yo tengo que cuidarlo a todos ustedes, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo yo voy a estar? La gracia de Dios es una cosa. Por eso yo dije, los jueves no hago más iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la gente no le da ni nada. Ni siquiera le toca un poquito el corazón, ni la carne, nada. Por hacer un esfuerzo por congregarse. Y esto está pasando en Miami, está pasando en Colombia, está pasando en muchos lugares. En Guatemala iglesias están quedando vacías, iglesias grandes, de las más grandes. Porque va a venir una frialdad al mundo. Y ahora se acerca el invierno, va a haber una frialdad espiritual fuerte. Por eso usted le habla de milagros. Yo hablo de milagros en la calle donde voy. Cristo en nuestra iglesia, todas las reuniones hace milagros. Y usted sabe que es así. Y la gente se asusta. Se asusta. ¿Por qué? A Jesús le dijeron, por Beelzebú hace milagro, ¿no? Lo trataron hijo del diablo. Entonces hoy día, ¿qué evangelio usted va a predicar si un evangelio de sanidad y de salvación? ¿Entienden lo que estoy hablando? Ahora, nosotros debemos predicar el verdadero mensaje. Y el verdadero mensaje te va a incomodar. El mensaje verdadero te va a traer incomodez. Te va a decir algo estoy haciendo mal. Yo creo que el lunes vamos a orar para que Cristo empiece ya a su venida. Yo creo que Cristo viene pronto. Yo creo que cuando usted tome conciencia de eso, usted va a decir, hay que ir a la iglesia, o llegar una hora antes a la iglesia. ¿Sabe que no me quiero despegar de los hombres de Dios? ¿Por qué Lázaro no pudo sanarse solo? Si Marta y María eran llenas de la presencia de Dios. Porque se necesita a un hombre de Dios. En este caso era Jesús. Pero dice que manifestada por ella, por la muerte, por la enfermedad. Cristo necesita a uno que haga la voluntad de Él para hacer manifestar su gloria. Ni los ángeles tienen ese privilegio. Un ángel no puede estar predicando, pero usted sí. Un ángel no se le es revelada la palabra, pero usted sí. El diablo no puede
El diablo puede leer la palabra, pero no sabe lo que significa. Por eso cada persona que tiene el espíritu de Jezabel no sabe interpretar la palabra. Solamente puede leerla. Y vamos a hablar de eso un día de esto. Voy a hacer una reunión especial para algunos, que voy a hablar de esas profundidades de la palabra, porque creo que las necesitan, ¿no? Son muchas revelaciones fuertes que la iglesia debe escuchar. ¿Por qué el diablo diseñó algo para destruirte, pero Dios puede cambiar ese diseño para bendecirte? ¿Cómo sucede esto? Sucede. ¿A quién estaban esperando Marta y María para que Lázaro resucitara? A Jesús. ¿Por qué no estaban esperando a algún discípulo de Jesús? Porque ellos estaban bajo esa corriente. ¿O no? ¿Por qué no esperaron a alguien más? ¿A quién estaban esperando? A Jesús. ¿Qué pasó cuando Jesús supo que Lázaro estaba muerto? Estaba enfermo. No. ¿Qué dice? Verso 5, 6. A ver. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pastor, oré por mí. Pastor, oré por mí. No por ti. Es que usted no es de Dios. Porque usted es mi empleado. Deme un verso bíblico que diga que el pastor es un empleado. Deme un verso bíblico que diga que el pastor tiene que responderle las tonterías que la gente manda. Dígame algún verso bíblico que Jesús tenía que responder todos los WhatsApp que le enviaban. Facebook. O si no iba a salir la youtuber, le iba a decir, vamos a probar la fidelidad. Un día yo se lo voy a hacer aquí en la iglesia, para después volver a casarlo. Porque creo que hay muchos que tienen Facebook falso, ya los conozco yo, con otros nombres. Y engañan a su esposa. ¿Cuánto más engañarán a Cristo? ¿Usted cree que yo no me dedico a investigar la iglesia que tengo? Los doy vueltas, ¿sí? Pasa ahí. Veo, leo, estudio, averiguo, oro. Porque es mi trabajo mantener la iglesia sana. Pero no es mi trabajo que usted se convierta. Es el trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo llega hasta donde tú me dejas entrar. Y el trabajo de Cristo llega hasta donde tú dejas a Cristo actuar. Por eso dice que Él está a la puerta y llama, y el estudiante. ¿A quién estaban esperando? A Jesús. ¿Por qué no le dijeron a sus discípulos? ¿Por qué no le dijeron, Lázaro está muerto, que está enfermo, vamos de Juan el Bautista, Señor Juan el Bautista, usted que predica, que venga el reino, vaya a orar por Jesús, o sea, por Lázaro? Porque no estaba él bajo la corriente de Jesús. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Se le acerca a alguien en el metro. Te voy a dar una palabra. ¿Cierto? Y como la gente está tan ovejita, pero cuando le conviene, ay, me da una palabra, me da una palabra. Venga, déme una palabra. Ahí mismo se te acercó hasta Satanás a darte una palabra. Y le trajo confusión. ¿Por qué Lázaro estaba esperando a Jesús? Porque sabía que Jesús traía la autoridad de ellos. Porque había muchos más predicando el evangelio. Habían otros que los discípulos le dicen, mira, Jesús, están predicando ya. Jesús llama a un discípulo y le dice, ¿están contra nosotros? No, déjalo. Y siguieron predicando. Bueno, es más, discípulos de Juan el Bautista no se fueron con Jesús. Siguieron con Juan el Bautista. Y otros discípulos de Juan el Bautista siguieron con Jesús. Pero Juan el Bautista nunca siguió a Jesús. Aclara mucho más las cosas. Aclara mucho más las cosas. ¿Sí o no? Entonces, ¿a quién tiene que esperar usted para que ore por usted? A Jesús. Pero al hombre de Dios que está en tu iglesia, que está bajo esa cobertura, que está tú en ese orden. Porque si no, va a venir cualquier espíritu inmundo, te va a hablar. Vas a quedar, porque tú dijiste yo quiero escuchar, tú dijiste yo quiero recibir, tú dijiste yo quiero hacer. Entonces pones la manito
gente que no está en el orden de Dios y te va a dar palabras torcidas. Wow. Palabras que no son de parte de Dios, para sacarte del propósito de Cristo. Por eso Cristo probó a Marta y a María y le dice: yo me voy a quedar aquí 2 días más. Me voy a quedar acá. ¿Y cómo va a quedar Marta y María? Ay, este hombre Jesús, si no dijo que era nuestro pastor, y Jesús no dijo que era el buen pastor y da su vida por la oveja, y este hombre ahora no quiere venir. Porque así es la gente. Pero Jesús, que dijo: no me interesa, voy a quedarme 2 días más acá. Paga el hotel, me quedo 2 días más. Porque no dice que Jesús se quedó, no dice que estaba en la casa de la gente, dice que Jesús se quedó nomás. Pero dice que sí posaba en la casa de Marta y María, que se toma como una de las pocas amistades que tenía Jesús, María y Marta. ¿O no? Entonces Jesús voluntariamente espera. En otras palabras, cuando tú no estás bajo la voluntad de Dios actuando, pastor, yo quiero un anillo de oro más grande, con un brillante más grande. Puedes quererlo, a lo mejor porque es un gusto personal. Puedes quererlo, a lo mejor es tu anillo de bodas y representa el amor con tu amada. Amén. Y estaría bien que lo tuvieses. Pero si tú lo buscas por egos, si tú lo buscas por decirle al otro: mira, tengo esto, entonces el propósito no está en la voluntad de Dios. Y Hebreos 11 dice: la certeza de lo que se espera. Eso es la fe y la convicción de lo que no se ve. Vuelvo a repetir: la certeza de lo que se espera de Dios en tu corazón. Pues muchas veces hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios. Yo quiero comprar, yo me aburro de darle consejo a la gente. Como soy profeta, después me vienen: ¿verdad? Miren como niños: pastor, ¿y ahora qué puedo hacer? No sé, el mismo que dio el consejo que se comprara el auto. Ahora dígale que le diga lo que tiene que hacer. Porque yo le dije que no. Pastor, ¿y ahora que estoy todo problema, qué puedo hacer? No sé, pues, si usted tomó la decisión, habló con alguien, pregúntele a la almohada. Pregúntele a la almohada. Pregúntele a la suegra. Pregúntele a alguien. Pero a mí no me venga con tonteras, porque yo le aconsejé algo muy diferente a lo que usted quiso hacer. Wow. Por eso, seguramente que en las próximas consejerías que haga, que no estoy haciendo, voy a tener anotado todo lo que usted me ha preguntado. Y voy a tener respondido todo, y lo voy a leer de la boca. Porque así voy a hacerlo últimamente con las palabras proféticas. El otro día le di una palabra profética a mi esposa que la anoté ahí, el día lunes. ¿O no fue así? Le dije: esta es la palabra profética. La guardé en el cuadro. Porque, y después se le cumplió como a los 20 minutos. Y ahí está el cuadro. Leo, ven. ¡Ay! Me dijo. Qué raro. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Porque para que me crean, cuando fuimos a Iquique con el hijo Flavio, que ahora es diácono, y la diácono Karina, les dije: ese hombre que está allá me va a dar una palabra profética a esta hora de la tarde. Llegamos en la tarde, me llaman a la hora que les dije y me da una palabra. No fue así. Vamos a ir, cuando íbamos a las conferencias en Iquique, en varios temas, porque fuimos varias veces. Van a predicar esto a esta hora, no. Van a hacer esto a esta hora, me van a sacar a esto y me van a dar una palabra. Porque es el profeta. Amén. Pero hay algunos que andan a la que el voleo no. Escuché la noticia suya. Sé que le fue más o menos. Dios dice que le fue más o menos. Yo esto escuché después de la guerra son todos generales. ¿Sí o no? Dios me dice que te fue más o menos. Majito lindo. Le falta el puro turbante en la cabeza nomás. Majito lindo. Le fue más o menos. Pásame la mano para darte otra palabra profética. Ese no es profeta, es un chanta, ¿ves? ¿Verdad? Y andan muchos así. Porque el profeta tiene que ser de riesgo. El profeta es arriesgado. Porque si habla y no pasa nada.
¿cierto? Pero hay varios factores que cumplen la palabra profética. Entonces tú debes trabajar esta palabra. Estaba Marta y María esperando a Jesús. Cuando tú estás esperando en la voluntad adecuada, tú mueves el corazón del hombre de Dios. Tú mueves el corazón de Jesús por medio de la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo oro por la muerte de mi casa, estoy orando bien. Amén. Porque Lázaro estaba enfermo, pero no estaba muerto. Pero Jesús se demoró más y se murió. Porque ellos estaban pidiendo en la visión o en el llamado equivocado. O sea, entonces, ¿para qué yo pido que mi suegra se convierta a Cristo? ¿Para que me caiga bien o para que sea salva? Para que sea salva y Cristo le dé un lugar allá en el cielo, lejos de mí. No sea así con su suegra, pero que esté en el cielo. Si a mí me preguntan, ¿y cómo está su esposa? Dios la tenga en su santo reino. Mira, así lo respondió la gente. Y su esposa, Dios la tenga en su santo reino. ¡Oh! ¡Se murió! No, porque está haciendo la voluntad de Dios. ¿Dónde está ella? En el reino. Pero la gente es tan religiosa que el que lo piensa, se murió. No se murió. Y si Cristo decidiera llevársela, estaría en el reino y yo tendría paz en mi corazón. Quizás tendríamos pena porque somos humanos. Pasaríamos mal porque somos humanos. Pero nuestra fe sería que la mujer de Dios, el hombre de Dios, estarían descansando delante del Padre Celestial. Es diferente. ¿Se fija? ¿Por qué le digo esto? Porque es importante que usted tenga fe. Dice la palabra. Verso 7. A ver, verso 5. Amado Jesús. Verso 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿Qué significa Judea? Agradezco a Dios. Entonces, mire. Jesús le dice a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y los discípulos le dicen: Jesús, mi Señor, ¿cómo vamos a ir para allá si ellos procuraban apedrearte cuando tú te viniste? Pero Jesús no hablaba de Judea, hablaba del agradecimiento que iba a tener ahí. Porque Judea significa reconozco a Dios. A través de la oración por este Lázaro iban a reconocer a Jesús muchas personas. En otras palabras, other word, a través de tu pasar en una aflicción, muchas personas van a ver que el Cristo vivo está contigo. A través de tu enfermedad, muchas personas se van a dar cuenta que el Cristo vivo está contigo. Muchas personas tienen que saber que el diseño que el enemigo hizo de muerte en ti va a ser vida, porque la gloria del Rey va a ser glorificada delante de ti y delante de tus angustiadores. Él va a hacer justicia. Cristo es sabio. Aclara mucho más las cosas, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Te quiero decir que cuando tú pasas una aflicción con fe, el reino sufre violencia, pero tú no debes pedir a Dios por tu pena que sea quitada. Pide a Dios por el propósito que Dios quiere que se cumpla en tu vida. ¿Cuál es el propósito para mi hijo? ¿Cuál es el propósito para mi hija? ¿Cuál es el propósito para mi nieto? El propósito es que se muera. Pastor, me está matando la casa. No le estoy matando la casa.
porque ya están muertos en delito de pecado, pero se mueren para el mundo, viven para el Cristo. En otras palabras, iglesia, lo que estoy hablando, cuando tú empiezas a entender, mi hija tiene una aflicción, la amenazaron de muerte, entonces es el plan de Dios. Para el mundo de Dios usted está loco, pero para los hombres de Dios no, porque eso va a hacer que ella aprecie la vida que tiene, aprecie su familia. Amén. Si tu esposo tiene una enfermedad de muerte, no quiero morirme, no quiero morirme. Ahora sé que cuando me hacía esa sopita tan rica, ahora sé que cuando, porque ahora empieza a vivir él, pero ahora para Cristo. Entonces el propósito de la muerte en el mundo es que tú empieces a nacer en Cristo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por eso la palabra de Dios dice, esfórzalos a entrar para que mi casa sea llena. Esfórzalos a entrar. ¿Cómo tú esfuerzas a alguien en entrar si ni siquiera le predicas de la palabra? ¿Cómo tú vas a esforzar a alguien a entrar si cuando Cristo está a punto de hacer un milagro con esa persona? Esa persona va a las plantas de Cristo. Tuvo que ser Lázaro, tuvo que estar muerto. Muchos de tu familia, entienda esto, muchos de tu casa tienen que morir para vivir. Muchos de tu casa tienen que morir. Y tú vas a ser esa María y esa Marta. La Marta y la María son dos caras de una cristiana. Son dos mujeres distintas. Si bien es cierto en la Biblia, para que no se malentienda, lo habla como dos mujeres distintas que eran hermanas. Yo solo hablo en revelación, que lo vamos a hablar muy pronto en otro episodio, es decir, en otra prédica. Vamos a hablar dos caras distintas de una misma cristiana en Marta y María. Porque siempre se habla de Marta, que era la famosa, ¿se fijó? Pero resulta que Marta fue a pedirle a Jesús y lo esperó allá, mientras que la otra, que era tan llena de la palabra, estaba llorando y los otros la consolaban. Entonces resulta que la afanosa tenía más fe que la otra. Pero bueno, eso vamos a hablarlo en otro episodio. Ahora bien, yo les quiero hablar algo poderoso. Dice la palabra que Dídimo, Tomás, iba junto con Jesús ¿a dónde? A Judea. Iba Tomás, el Dídimo, que significa gemelo, iba a Judea. ¿Con quién iba? ¿Con quién iba? ¿Con quién iba? Lean la Biblia, para que después no digan que yo invento. Tomás, ¿sí? Ahí dice eso, vea. Sí, Tomás iba con alguien. Tomás iba con Jesús, pero alguien más iba con Tomás. ¿Ah? Tomás iba con sus discípulos. O sea que el incrédulo no era tan incrédulo como todos los pintan. Tomás tenía discípulos. Iba Tomás Iba Tomás, sí. y Tomás y sus discípulos. Los discípulos de Tomás. ¿Se dan cuenta? Para que muramos con él. ¿Para qué iban? Para que muramos con él. Para que muramos con él. Tomás dijo, vamos allá, para que muramos con él. ¿Sabe qué iban a agarrar? ¿Sabe lo que se toma en la muerte? Fe. Amén. Tomás y sus discípulos iban a tomar fe de esta situación. Por eso dice él con acento. Léalo. Dice, léalo. Para que muramos con. No estaba hablando de Lázaro. Estaba hablando de Jesús. Para que muramos con él. Porque cada vez que tu casa está pasando una aflicción de muerte, tú eres el que carga el él. Póngase sobre usted. Allá tengo una familia que está pasando muerte. ¿Qué es el nombre? ¿Sí? Yo voy con él. ¿O cómo se ve usted, por favor? Para que yo le explique. Tómale la mano a Valentín.
va a ser Jesús. Y Él va a ser quien necesite esa ayuda, asistencia del divino Maestro Jesús. Amén. Entonces, cuando Él va donde hay muerte en la familia, Él va con Jesús. Muramos con Él. Ahí está. Él está cargando a Jesús. Él está cargando a Jesús. Jesús está cargándolo a Él. Y esto, iglesia, hay muy poca gente que carga a Jesús. Mucha gente carga 3 versos bíblicos. Mucha gente carga 4 versos bíblicos que se aprendieron de cuando son chicos. Mucha gente carga murmuración, pero no cargan a Jesús. Todo aquel que no tiene una relación con Jesús le ignora voluntariamente. Todo aquel que no tiene discernimiento, lo hablamos el lunes, ¿se acuerdan? Le dije yo, la falta de discernimiento. ¿Por qué la gente no tiene discernimiento? Pueden estar hablando con una bruja. Ay, sí. Pueden estar hablando con un hechicero, no se dan cuenta. Pueden estar hablando hasta con Satanás, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque falta eso. La muerte es con Jesús. La muerte es con Jesús. Cuando tú dejas que Jesús esté en la muerte de tus hijos, seguramente que los vas a ver sirviendo en la iglesia. Cuando tú ves que tu suegro, tu suegra muere en Cristo, vas a ver sirviendo en la iglesia. Y no vas a andar después diciendo: pastor, puede orar por mí, porque me falta un plato. Yo no voy a orar por el plato, ni por tu auto, ni por tu tontera. Yo voy a orar para que la voluntad de Dios sea la que tenga que ser. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tu casa sirva al Rey. Cuando nosotros entendemos este principio, recién entramos al reino. Hay mucha gente que lleva una religión toda su vida, pero si no entiende este principio, no ha entrado al reino todavía. Entonces, ¿cómo va a fluir la oración? Por eso yo le digo a los hijos: aprendan, hijo. Hay gente que no nos conviene tener al lado. No te conviene, porque tiene la apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Ay, yo quiero servir a Dios. Ay, yo quiero hacer esto. Ay, yo quiero hacer esto. Y andan con la Biblia, con 2 Biblias, andan así, pero de verdad que, mire, voy a hacer un ejemplo para que los veas. Permiso, Yanni. Así es. ¿A quién hay que predicarle? Así anda la gente. Pero ni un poquito de esto está en su corazón, porque todavía sigue la raíz de amargura, la depresión, la murmuración, la mentira y todo. Porque esto puede estar ahí, pero esto es importante que esté acá, escrito en las tablas de tu corazón. Cuando eso pasa, ¿sabe qué? El reino está en movimiento. Le dijo Tomás: vamos para que muramos con él. ¿Con quién tenías que morir? Con Lázaro. Con Lázaro. Pero tenían que morir en Cristo. Digo conmigo: estaban acompañando a Lázaro, pero estaban resucitando en Cristo. Es necesario que mi oración sea para que mi casa resucite en Cristo. Cuando tú entiendes esto, te va a fluir la bendición, te va a fluir todo. Se te van a abrir las puertas de negocios, se te van a abrir. Pero si tú no entiendes esta verdad, el Señor tenga misericordia. Porque esta es la mayor verdad. ¿Cómo una gente van a decirle: yo le invito a un baby shower? Allá parten corriendo. Le invito a un cumpleaños, parten corriendo para allá. Le invito a una despedida soltera, parten corriendo allá. Un despedida soltera, parten corriendo. Pero le invito a la iglesia. La gente solo te habla de la excusa. Le hablan a Dios de la excusa. Tú sabes, Señor, que yo quiero ir, pero no puedo ir. Tú sabes, Señor. Tú conoces mi corazón. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Sí, pues. Pero cuando se te aparece un cumpleaños, yo le pido permiso al jefe para ese cumpleaños.
Porque ya aburrámonos de no entender la verdadera voluntad de Dios, salvación y vida eterna. ¿Cómo usted va a poner más fotos en su Facebook de su fiesta de cumpleaños que una palabra de restauración que diga Cristo hizo algo en mi vida? Ahí está mi número, llámame, pregúntame, porque Cristo hizo un milagro en mi vida. Ahí está mi número. Mucha gente hoy día se está yendo por la vista de las cosas. La profeta es impresionante. Mira a la gente y le hace fracho. Y me dice, esta persona es así y así. Y yo, no, mi amor, ¿por qué? Bueno, si quiere creer. No, si cree. Y después pasa eso. A los ancianos les digo antes que pasen las cosas, esta gente va a hacer esto. Espérese de aquí un mes. ¿O no es así? Todos los últimos problemas que hemos tenido en la iglesia, todos. Ni uno. Ha sido que yo no le he dicho algo. ¿O no es así? ¿O es así? ¿Es así? Todos los que hemos tenido en estos últimos 2 meses. Todos. Ellos ya saben lo que iba a pasar, porque yo se lo dije conmigo. ¿O es así? No. Porque cuando tú eres un profeta, tú tienes que estar preparado para los ataques que te vienen. Por eso dice que el dueño de casa, si sabe de dónde viene el ladrón, lo puede, estoy parafraseando, porque dice que ninguno que no sepa de dónde viene puede defender la casa. Entonces, cuando tú sabes de dónde viene el ataque, tú lo paras. Puedes tomarse tu corazón. Amén. Entonces Lázaro estaba esperando ¿a quién? A Jesús. A Jesús. ¿A quién tienes que esperar tú? Al nombre de Dios. Ahora, si esta es tu iglesia, tú esperas al hombre de Dios de tu iglesia. Tú esperas a los hermanos de tu iglesia. Por eso acá tenemos ancianos, líderes, diáconos. Por eso es que el diablo te va a decir al tiro, ¿por qué se llaman diáconos? ¿Por qué se llaman ancianos? ¿Se fijó eso? Porque no leen la Biblia. Porque dice que los ancianos ponen manos sobre los enfermos. ¿O no dice? Entonces después, la gente que no lee la Biblia y que son loros, que repiten todo lo que nuestro pastor de allá habló, de la radio de allá, el otro de allá, y desde cuando son chicos, repiten, pero nunca han leído la Escritura, siempre te dicen, dame 3 textos bíblicos deme 4 textos bíblicos. ¿Por qué no lee la Escritura y se da cuenta de lo que Jesús hizo? ¿Por qué no se da cuenta que Jesús retuvo la bendición de Marta y María? Jesús, deme 3 versos bíblicos del Antiguo Testamento donde Elías retuvo la bendición del otro. Deme dos. ¿Me entienden? Porque hoy día la gente quiere todo. Es el rebelde convencido. El rebelde siempre le va a preguntar todo así. Porque cuando nosotros estamos viviendo en una revelación, todo lo que yo te hablo está en la palabra. Pero como no vienen a las reuniones, hay que repetirla. No puedo, imposible. El otro día Johnny se me acercó y me dijo, gracias, pastor. Porque he recibido mucha revelación, he aprendido. Y él lleva un montón de años siendo cristiano, pero no me cabe duda que Dios lo ha sorprendido mucho más y mucho más rápido. Porque él se ha prestado a oír atentamente la voz de Jehová. Pero todo el que no se presta a oír atentamente la voz de Jehová y conscientemente se presta a oír la voz de Jezabel. Pero alguna voz va a tener que oír. ¿Se lo pruebo? ¿Se lo pruebo? Amén. Deje de oír. Deje de oír. ¿Puede dejar de oír? ¡Hola! ¡Hola! ¿Dejó de oír? No. Pero tú decides si escuchas la voz de Dios o escuchas la voz de Jezabel. Pero va a tener que oír anyway, como quiera. De cualquier forma va a tener que oír. Aclara mucho más las cosas, ¿verdad? Y para terminar, verso 9 dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿El que anda de cuándo? De día. ¿De cuándo? De día.
¿Se refiere al que anda con luz de día? ¿Vamos a leer? Porque habla de la luz de día. Sí. Vamos a leer. No tiene el día 12 horas, porque el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En una le dice la luz de este mundo y la otra luz le dice la luz de él. ¿Sabe por qué? Porque la luz tuya debe alumbrar el mundo. Amén, así es. Vamos a hablar de nuevo, porque esto es otra prédica, cosa de 2 horas, de ese puro párrafo. No tiene, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. ¿Cuántas horas tiene el día? 12 horas. Y 12 horas que alumbra el sol. Ya. No tropieza porque ve la luz de este mundo. ¿Ya? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y aquí dice él con acento. No habla luz del día ni sombra de noche. Está hablando de que él, Cristo, mora en ti y tú andas en las 12 días, 12 horas, 12 horas, 12 horas. En otras palabras, donde tú vayas serás luz, porque tú eres luz de este mundo, eres sal de la tierra, eres aquel que lleva y porta la palabra. Por eso no tropezarás, porque tú serás el que lleva el mensaje del reino. Entonces tú puedes levantarte a las 3 de la mañana y sigue siendo luz. Puedes levantarte a las 5 de la mañana y sigue siendo luz. Puedes levantarte de madrugada y sigue siendo luz. Puede venir en la noche, puede salir la luna, pero donde tú estés hay luz, porque tú estás lleno de la presencia de Dios. Estás lleno de la palabra, lleno de la sabiduría, lleno del sabio consejo, lleno de verdad y no de mentira, lleno de la unción del Espíritu Santo, y tú caminarás luz y se abrirá camino, porque la luz de Dios precederá tu camino. Dele gracias a Jesús. Aleluya. Entonces, ¿no alcanzamos a resucitar a Lázaro? ¿Qué pasó? ¿Lázaro duerme? No. Lázaro estaba muerto. Por eso dice, despierta tú que duermes, le habla a la iglesia. Pero el mundo no está durmiendo, está muerto. La iglesia duerme, el mundo muere. Hay una diferencia muy grande entre el dormir y el morir. Amén. Si tu casa está muerta, pídele a Cristo que la resucite. Pero cuando pida eso, no se mete entre medio de intrusos, por favor. No, porque es verdad, ahí yo me dan ganas, no meta la mano ahí, no meta la mano. Y yo decir los coletas, ay, no meta la mano. De verdad, porque dan ganas de ponerle ese colito pachuco y la guanacán. Porque las hermanas son más intrusas. Son intrusas. Oiga, sí, está a punto de ser bendecido el hijo, está a punto de convertirse a Cristo. Y se ponen, Señor, cuídalo, güey, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. 20 años orando por misericordia y 20 años que no llega. 30 años orando por misericordia y 30 años que no llega. Porque intruso es aquel que no ora por la voluntad de Dios y ora por su propia voluntad. Si tiene que pasar hambre 2 días, que la pase, pero se tiene que encontrar con Cristo. Si tiene que pasar frío 2 días, que los pase, pero se tiene que encontrar con Cristo. Por favor, hermana, hermano, no sea intruso. No meta la mano ahí. No meta la mano. Vamos a ver la pantalla aquí. Ay, no meta la mano ahí. Ay, no meta la mano. Bis. Sí. Si el hijo está fumando marihuana, ay mamá, que voy a ir a drogarme. Voy a drogarme. Y la mamá sabe el palo. Hijo, Dios nos va a proveer palpito. No, Dios no te va a proveer palpito, no, olvídate. Dios nos va a proveer para cocaína. No nos va a proveer para eso. ¿Para qué te va a proveer Dios? Para la vida eterna. Te hago una prueba. ¿Cuántas veces oraste por tu familia para que fueran sanos? ¿A dónde está tu familia?
Y cuando yo voy a visitar a la gente al hospital, aparece uno que no he visto nunca, pero nunca, ni el enfermo lo he visto. Y le dicen, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí yo creo, ahora sí yo creo. Mentira, mentira. Hay gente que se ha enfermado y ha estado hospitalizada. Ni un día ha venido ni uno de su familia, ni uno. Ni uno. Ni siquiera me han avisado a mí que está enfermo. Porque la mentira busca el favor de Dios y la verdad busca a Dios. En otras palabras, ¿qué hago entonces, pastor? Ore por la voluntad de la salvación de Dios en su casa. Y déjese de orar por afanes. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu negocio? A ver. No me diga nada. ¿Cuándo le pediste a Dios que te bendijera en tu negocio? Y Dios te respondió. La pregunta es, ¿si era afán o no era afán? ¿Pediste por tu negocio? ¿Tienes tu negocio abierto? No, era afán. ¿Pediste por tu negocio está abierto? No era afán, era una necesidad. Porque el que tiene una necesidad real va a buscar. Ayer hablábamos con unos hijos ancianos de la iglesia. Y me dicen, mi hija está hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y este cabrón no le deposita en un año la mensualidad del hijo. La profeta va y le dice, ella no necesitaba la mensualidad. ¿Por qué, profeta? Porque nunca se la fue a cobrar. ¿Necesitaba la mensualidad? No. Porque si la necesita se la va a cobrar. ¿O no? ¿Tú amas a tu hijo? Entonces, si el papá es papá, o si fue que fue uno que fue un proveedor, que sea proveedor de verdad. Si tú necesitas eso, lo voy a ir a pedir. Porque la mujer que necesita la pensión anda poniendo constancia, le saca hasta la placa a los carabineros. Yo estuve ahí, mire, le eché una placa. Se lleva hasta el gorro. Yo estuve ahí, mire este gorro. ¿O no? No sé si no, porque esto no le va a caer bien a la gente, no es nada. Pero, ¿por qué le digo? Porque yo también oré por afán. Yo oré por tener oré por máquina, Dios me la dio, no lo usé ni un día. Porque ese era afán. El que ora en la voluntad de Dios la usa. Y dice, yo le creo a Dios. Dios me dio esta máquina, Dios me dio esto, Dios me abrió esta puerta de trabajo, Dios me dio esta importación de Dios de un país, no sé, cualquier negocio que tú quieras, y tú lo haces. Pero si es afán, ¿a dónde está tu negocio hoy día? Mire, pastor, está en mi mente. No me diga nada, que no, justo ahora estoy pensando en eso. Me está desconcentrando, pastor. Estoy haciendo una boleta. Una factura. Estoy haciendo una factura, pastor. No me diga nada. Por favor, pastor. Por favor. Por favor. Por favor. Ya, por favor. Hermana, no se ríe que estoy haciendo una boleta. ¿Es eso? Pero si aquí está más claro echarle agua o no. Pero el que no. Mire, la hija dijo, mire, iba a hacer un almacén. Se compró, mire, primero iba a hacer un bazar. Hizo un letrero lindo, le puso unas flores por ahí, compró estas cositas, esquelas y todo esto. Y era la mujer bazar. ¿De verdad? Sí, Speedy Woman, salía ella con su esquela. Fantástico. Ahí está, le voy a preguntar. ¿Es así, hija? No. Ya, después no va a pasar no porque es muy bazar. Me pueden vaciar, no sé. Voy a hacer almacén, me dijo. No, almacén. Que los dueños de almacén ya no van a hablar nada. Se van a mover toda la gente a ponerse el día acá y... Pastor, no sé si tengo la memoria, un día me dijo para prenderme los cagüines de todo el barrio. Hija, entonces haga otra noche. Y dijo, yo quiero hacer torta.
ya tengo un pastel en casa. No, porque ese día había hecho pastel. Me explico, había hecho pastel. Me dijo, me gusta. Y yo le dije, hija, déjelo de pasar, le dije, y hágalo. Le profetizamos las máquinas, le profetizamos. De repente apareció, pastor, la profecía se me cumplió. Pastor, esto, tengo una cocina de 2 pisos, 6 platos, mitad eléctrica, esto, caben como 2 pollos enteros pasar adentro. Es fantástica, si usted le habla y te lava hasta la ropa la cocina, es fantástico. Y de verdad, se compró una cocina así, acero inoxidable, ¿cierto? Style steel, nueva, todo. Y bueno, y le seguimos profetizando. Hija, estudie, amén. La profeta le dijo, estudie, empápese de lo que se metió a estudiar, ¿verdad? Sacó su diplomado, todas las cosas, y hoy día tiene su pastelería, tiene sus cosas, y claramente va creciendo. Pero si hubiera sido afán de ella, y el otro día se puso medio afán, pastor, no es que me mandaron a hacer muchas cosas y yo no sé, déjese de ponerse afanosa, ¿ya? Y haga lo que tiene que hacer. Ya, profeta, ya. Y se puso a trabajar. Y hoy día podemos disfrutar de esos pais de limón ricos, tortas y cosas así. Porque hay uno que no estaba afanoso, que tenía una necesidad, y tenía un propósito, y tenía una visión. Pero el que es un afán, Flavio está trabajando en su local. Dios lo tuvo que tomar, sacudir, como el livianito que hizo así nomás. Bueno, entonces, claro, ¿verdad? Está bien. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo ahora? En sus tiempos libres, que ha tenido harto tiempo libre ahora, está poniendo cerámica, está trabajando en su local, está haciendo, porque es la necesidad. Dios lo tuvo que mover a la necesidad. Tuvo que morir a sus propias palabras, a sus propios dichos, a sus cosas. Vino la esposa a reclamarme, pastor, estás viendo los muertos ahí en la casa. Hija, no te preocupes, Dios va a hacer la obra. Porque es verdad, ¿o no? ¿O no? Porque los muertos tienen olor. Pero los que mueren en Cristo no son, pero brand new, mueren así como santos. Hasta en vitrina los colores. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando tú buscas la voluntad de Dios, deja de ser un afán. Y es la necesidad. Porque te lo aseguro, si en ti hubiera tanta necesidad, tú no habrías dejado el negocio que estabas haciendo. ¿Te cortaron las manos? Entonces, ¿por qué dejaste de hacer el negocio? Porque no moriste con él. Moriste solo. Y el que se va a morir solo, tiene pena. Y el que se va a morir con Cristo, tiene gozo. ¿Cómo es que nos haya devuelto Jesús a Judea? ¿A Judea? Judea. Pucha, Lázaro se murió. Y no alcancé a llegar. Se murió Lázaro. Jesús paró en un kiosquito, se murió Lázaro. ¿Tiene uno elite para sacarme el lado? No. Jesús iba contento. Y les dijo a los discípulos, y me da gusto que ustedes no estuvieran allá, para que crean. O sea, todo se trata de fe. Amén. Todo se trata de creer. ¿Quién cree hoy día en la iglesia? Poca gente cree. Poca gente cree. ¿Entiendes? Es que veo tan lejos eso, lo ve tan lejos. Bueno, acérquese más, pues, para que lo veamos. La única forma que tú veas a Dios más grande es tú haciéndote más abajo, porque Dios no va a salir de ahí. ¿Cuántos quieren ver a Dios más alto? Amén. Agáchese más. Ah, pastor, qué chistoso. No es chistoso, agáchate más. Pues, de piso en el suelo. De piso ahí, tu cara en el piso. Y Dios va a ser más grande. Amén. Porque mientras tú seas más humillado. Pero no, el soberbio, lloro por Lázaro. Lloro por Lázaro. ¿Les suena esa canción? Lloro por Lázaro. ¡Qué Jesús! ¡Qué Jesús! ¡Qué pastor! Lloro por Lázaro.
Olvídate viejo, lloro. A ver, ore, a ver si pasa algo. Sí, porque el soberbio no necesita oración de nadie. Por eso dice que los vomitará de su boca. Pero el que es humilde, yo necesito que el hombre de Dios ore conmigo. Yo necesito congregarme. Necesito estar con mi hermano pegado. Que no me caen tan bien, no importa. Yo a lo mejor tampoco les caigo también a ellos. Porque es así, ¿o no? Si se lleva mal con su esposo, no se va a llevar mal con la hermana de la iglesia. Por eso es que tenemos que ver nuestro carácter, ¿cierto? Amén. Así que le doy gracias a Dios por que usted entienda que es necesario orar en la voluntad de Dios y que el Lázaro que está en casa despierte. Entonces, cuando tú vengas a orar a la iglesia, mañana aquí en tabernáculo, tú vas a venir a orar por los muertos que están en casa. No por la misericordia porque no mueran, va a orar para que mueran. Dígale que está al lado, te invito al velorio de tu familia. Te invito a la resurrección de tu familia en Cristo. Amén. Aleluya. Señor, amén. Gracias, Jesús. Amén. 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 He querido enseñar hoy, no predicar tanto, sino que enseñarles. Espero poder seguir esta serie y poder edificar. Amén. Estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles donde el Espíritu Santo quiere traer un redarguir. Y hay muchas personas que van a ser enfriadas en este tiempo. Así que cuida tu llama, cuida tu llamado, cuídate y presta tu oído al Espíritu Santo y no a este mundo. Amén. Le amamos y le bendecimos. En el nombre de Jesús bendecimos a todo el que nos mira por Facebook Live y le declaramos un día y una semana muy bendecida. Amén.